Bueno, vamos con este problema de función cuadrática. El problema dice, un proyectil es lanzado hacia arriba y su altura en función del tiempo sigue la siguiente expresión. F de x es igual a menos 5x cuadrado más 30x más 35. La pregunta A, ¿cuál fue la máxima altura alcanzada y en qué tiempo? La pregunta B, ¿en qué momento cayó al piso? Y la pregunta C, ¿desde qué altura fue lanzado? Entonces, para resolver este tipo de función cuadrática, como la fórmula lo describe, ¿no? Tenemos que, recurrir a los elementos de la parábola, ¿sí? Las fórmulas del vértice, de las raíces y la fórmula de la ordenada al origen nos va a permitir poder contestar estas preguntas, ¿sí? Entonces tenemos que tener bien claro esas fórmulas. Entonces primero vamos a anotar las fórmulas, la fórmula de vértice, ¿sí? Donde el vértice está compuesto por dos componentes, una x de vértice como primer componente y segunda componente la y de vértice. Bueno, la fórmula que nos dice cómo calcular el x de vértice es x de vértice igual a menos b sobre 2 por a. La fórmula para calcular y de vértice es la fórmula dada, la fórmula de la función dada, pero en lugar de poner x, acá ponemos x de vértice. Entonces nos queda y de vértice es igual a menos 5x de vértice menos 5x de vértice al cuadrado menos, mejor dicho, más 30 x de vértice más 35. Tenemos que tener en cuenta la fórmula de x de vértice, la fórmula de las raíces, donde tenemos x1, tenemos dos valores, x1 y x2, va a ser igual a menos b, más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. Y bueno, en este caso deberíamos tener en cuenta también la ordenada, ¿sí? La ordenada es el término independiente de la función, ¿sí? Este término, el 35 en este caso, sería la ordenada, ¿sí? Si lo pensamos de manera general, la componente que acompaña al término cuadrático o a la variable cuadrática sería menos 5, la componente b que acompaña al término lineal sería 30 en este caso, y en este caso el término independiente sería 35. Entonces, bueno, que sería C, ¿no? De la fórmula. Entonces podemos decir que la ordenada va a ser igual a C. Ordenada va a ser igual a C. Esta es la ordenada. Entonces siempre tenemos, para ubicar la ordenada, tenemos que ver el término independiente, ¿sí? De la función. Dijimos que esto era vértice. Y bueno, y acá calculamos con esta fórmula las raíces. Bien, entonces con esto vamos a poder resolver el problema. Primero, la primera pregunta que nos hace es ¿cuál fue la altura máxima alcanzada y en qué tiempo? Para empezar, lo conveniente siempre es hacer un esquema que nos describa el movimiento, ¿sí? Del proyectil en este caso. Bueno, deberíamos hacer un esquema. Sabemos que la función es cuadrática, entonces sabemos que la función, la fórmula gráfica va a ser una parábola, ¿sí? Entonces deberíamos hacer un eje x e y, ¿sí? Aproximadamente. Ahí está. Y bueno, y vamos a hacer una parábola aproximada, ¿sí? Para tener una referencia. Entonces la hacemos aproximada. Ahí está. Bien, donde
tenemos el eje X e Y, ¿sí? Nosotros, como estamos resolviendo un problema, tenemos que relacionar el eje X e Y con las variables que nos da el problema, ¿no? Dice que, bueno, leo nuevamente el problema: un proyectil es lanzado hacia arriba y su altura en función del tiempo sigue la siguiente expresión, ¿sí? Entonces, la variable independiente es el tiempo, que sería en este caso X, ¿sí? Y la variable dependiente es la altura, f de x. Entonces, ya una vez que logramos determinar eso, tendremos que ponerle el nombre. X dijimos que es tiempo. Y bueno, y el eje Y o f de x, que es lo mismo, ¿no? F de x es lo mismo que decir Y, sería, en este caso, sería la altura. Bien, una vez que tenemos este esquema para arrancar, bueno, también nos damos cuenta que la parábola tiene un punto máximo, es cóncava hacia arriba por las ramas, ¿no? Porque es negativo la variable que acompaña a x cuadrado, ¿sí? Entonces, ahí nos damos cuenta que la parábola tiene un punto máximo. Si acá fuera positivo, el término que acompaña a la variable cuadrática o de segundo grado, si esto fuera positivo, sería al revés, tendría un mínimo la parábola. Pero en este caso, al ser negativo, ya sabemos que la parábola tiene un punto máximo. Entonces, vamos a ubicar el x de vértice e y de vértice, ¿sí? Primero, en el primer problema nos dice que tenemos que buscar la altura máxima. Si este es el eje de altura, entonces la altura máxima va a estar acá, h máximo podríamos llamarlo. Y bueno, y acá va a estar el tiempo, este es el eje del tiempo, el tiempo donde esa altura es máxima, ¿sí? Esto, si ustedes lo relacionan con las ecuaciones generales para representar una función cuadrática, sabemos que esto es el x de vértice, ¿sí? Y esta coordenada sería el y de vértice, ¿sí? Entonces, con esas dos fórmulas podemos contestar la primera pregunta. Nos pide la altura máxima que sería esta componente, y en qué tiempo alcanzó la altura máxima, o sea, en qué tiempo x de vértice alcanza esa altura máxima. Entonces, con la fórmula de x de vértice vamos a hallar el tiempo donde el proyectil alcanza la altura máxima, que la altura máxima lo calculamos con y de vértice. Entonces vamos a reemplazar los datos. Vamos a arrancar con el punto A, donde x de vértice va a ser el tiempo, ¿sí? El tiempo donde alcanza la altura máxima, que va a ser igual a menos b, que lo podríamos ir reemplazando. Tendremos que identificar cuál es a, b y c de la función que nos da como base, función cuadrática. En este caso la componente b sería 30 más 30, pero la fórmula nos dice que hay un negativo, entonces sería menos 30 sobre 2 por a, donde a va a ser este término que tenemos acá, o mejor dicho, este coeficiente que tenemos acá, que es menos 5, es el que acompaña a la variable de segundo grado, ¿sí? Por menos 5, hacemos la cuenta esa y nos da en el numerador, la parte de arriba, menos 30 sobre el denominador, menos 10. Resolvemos 30 sobre 10, simplificado nos queda 3, ¿sí? Menos por menos más 3 segundos. Entonces acá a los 3 segundos, el tiempo se mide en segundos en este caso, de este ejercicio, y bueno, la altura en metros, ¿no? Ahí está. El tiempo que alcanza la altura máxima es a los 3 segundos, ¿sí? Entonces ahora
deberíamos calcular la altura máxima en ese tiempo, ¿sí? Tomamos este tiempo, reemplazamos en la fórmula de I de vértice, ¿sí? Que nos va a permitir calcular la altura máxima, ¿sí? Entonces, altura máxima es igual a I de vértice, ¿sí? I de vértice. Entonces reemplazamos en la I de vértice menos 5 por 3 al cuadrado más 30 por 3 más 35. Hacemos la cuenta y esto nos queda que, bueno, sería 3 al cuadrado. Nos queda 3 por 3, 9, por 5, menos 45, más 30 por 3, sería 90. Y bueno, el tercer término más 35, ¿sí? ¿Y esto a qué va a ser igual? Va a ser igual al, bueno, habría que sumar todo esto, que nos da 80. Bueno, la altura máxima a los 3 segundos sería, en este caso, 80 metros, ¿sí? Entonces, bueno, ahí ya obtuvimos la altura máxima, a la altura máxima que alcanza el proyectil. Entonces, bueno, habría que contestar las preguntas. Dice, ¿cuál fue la altura máxima alcanzada y en qué tiempo? Bueno, la altura máxima alcanzada fue es de 80 metros y en el tiempo de 3 segundos, ¿sí? Bueno, habría que contestar esa pregunta para contestar el problema A, el punto A, mejor dicho. Vamos al B, problema B. En el problema B tenemos que calcular en qué momento cayó al piso el proyectil, ¿sí? En qué tiempo. ¿Sí? Nosotros lanzamos un proyectil en un determinado tiempo y bueno, este proyectil toma un punto máximo y en un cierto tiempo llega al suelo nuevamente, ¿no? Entonces tenemos que ver qué medida es esto que tenemos acá, ¿sí? Si corta con el eje X, sabemos que esto es una de las raíces de la función cuadrática. Entonces tenemos que recurrir a esta fórmula de las raíces, ¿sí? Entonces voy a continuar en otra hoja porque no me va a alcanzar el lugar. Ahí está. Bien, acá está. Vamos a calcular el momento en que cayó al piso. Dijimos que vamos a utilizar la fórmula cuadrática, ¿sí? O fórmula resolvente también llamada, que nos permite calcular las raíces. Entonces vamos con la pregunta B. Bien, ¿en qué momento cayó al piso? Bueno, reemplazamos en la fórmula. Vamos a anotar nuevamente la fórmula x1, 2, menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo dentro de la raíz sobre 2 por a. ¿Sí? Bien, vamos a reemplazar x1, 2. Bien, menos b, vamos a la fórmula base, ¿sí? De segundo grado. B es el término lineal, el coeficiente lineal sería 30, es más 30, ¿sí? Pero como acá hay un menos, nos va a quedar menos 30. Más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, nuevamente tomamos el término b, el coeficiente b mejor dicho, 30 al cuadrado, menos 4 por a, bueno, a vale en este caso menos 5, sería por menos 5, por c, y c vale en este caso 35. Todo sobre 2 por a, 2 por a, que en este caso a vale menos 5, dijimos. Bien, hacemos el cálculo que está dentro de la raíz, anotamos x1, 2 es igual a menos 30, queda como está, más menos, dentro de la raíz hacemos 30 al cuadrado, 30 al cuadrado da 900, menos, bueno, vamos a ver si es menos o más acá, es menos 4 por menos 5, menos por menos más,
sería más 20, y 20 por 35 nos daría 700. Todo sobre 2 por menos 5, que lo resolvemos, da menos 10. Bien, vamos al paso siguiente. X1, 2 es igual a menos 30 más menos. Bueno, resolvemos lo que está dentro de la raíz, que nos da 900 más 700, 1600. Sobre menos 10. Bueno, continuamos con el cálculo. X1 sub 2, menos 30 más menos. Bueno, hacemos lo que está dentro de la raíz, resolvemos lo que está dentro de la raíz. Raíz cuadrada de 1600 nos da 40. 40 sobre menos 10. ¿Sí? Y bueno, de acá tenemos que sacar dos valores, ¿no? Tenemos un más menos. Entonces hacemos dos flechas donde tenemos x1 y otra donde vamos a tener x sub 2. Entonces x1 es menos 30 más 40 sobre menos 10. Y esto nos da menos 30 más 40, o 40 menos 30 nos da 10. 10 positivo sobre menos 10. Si hacemos la división, 10 sobre 10 nos da 1, más por menos, menos 1. Bien, y vamos a calcular la segunda raíz. Ponemos menos 30, de acá pusimos más, ahora tenemos que poner menos 40. Todo sobre menos 10. Bueno, menos 30 menos 40 da menos 70 sobre menos 10. Bueno, hacemos la simplificación o división, nos queda 7, menos por menos más, nos queda 7 positivo. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver ahora el gráfico. ¿Sí? Sabemos que la altura máxima alcanza los 80 metros y ocurre a los 3 segundos. ¿Sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es identificar el tiempo. ¿A qué tiempo cae el proyectil al suelo, al piso? En este caso, vemos que parte de menos 1, ¿sí? Una raíz, y llega a 7. ¿Sí? Pero bueno, nosotros no podemos poner un tiempo negativo porque no existe. Entonces este resultado lo descartamos, ¿sí? Para nuestro problema. El tiempo negativo no existe, entonces esto no va. Ahora el valor que tomamos es 7, que es el que nos dice que cae al suelo. Entonces este valor contesta la pregunta B. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una cosa acá. Como acá no existe tiempo negativo, no hay un menos un segundo, no hay menos 0,5 segundos, no existe un valor negativo. Entonces esto lo tendríamos que borrar para que quede bien nuestro gráfico de referencia. ¿Sí? Entonces esto lo borramos y ahí tiene lógica, ¿no? Porque el tiempo negativo no existe. Entonces sabemos que desde este punto, desde esta altura, mejor dicho, se lanza el proyectil, toma un punto máximo y cae al suelo, al piso. ¿Sí? Entonces, bueno, sabemos que nuestra respuesta lo tenemos que contestar en base a este valor que tenemos acá, que es 7 segundos. ¿Sí? Entonces, con este valor contestamos la pregunta B. 7 segundos, bueno, el momento de que cayó al piso es a los 7 segundos. ¿Sí? Y bueno, nos faltaría el punto C, problema C, o tendríamos que calcular desde qué altura fue lanzado. ¿Sí? Bien. Bien, tenemos que ver la altura donde fue lanzado el proyectil. ¿Sí? La altura es el eje Y. Entonces acá ya nos queda marcado, ¿ven? Desde esta altura es donde se lanzó el proyectil.
Esta es la altura donde se lanza el proyectil, ¿sí? Entonces, dijimos que donde corta al eje Y vertical la función, la parábola, ese punto es la ordenada, ¿sí? Entonces, ¿en qué punto dijimos que cortaba la ordenada? En Y igual a C, ¿sí? En el término independiente. Entonces podríamos decir que, bueno, la altura donde fue lanzado el proyectil es desde 35 metros, ¿sí? Entonces sabemos que la ordenada es igual a I igual a C, entonces sabemos que el valor que toma cuando se lanzó el proyectil es a los 35 en este caso metros. Y bueno, habría que contestar la pregunta y bueno, y finalizaría el problema.